Es experta en seguridad social. La abogada Borja, bienvenida. Quisiéramos hablar sobre la situación del IES. ¿Cómo la ve usted con estas pugnas que siguen dándose con respecto a esa vocalía que resulta clave para el funcionamiento del Consejo Directivo, que tiene ya una muy larga historia? Bienvenida. Muy buenos días, licenciado Gustavo, licenciada Rosana. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Lamentablemente, es muy preocupante en realidad que por segunda ocasión y a través de una acción de protección, un juzgador sin tener la competencia para aquello termine estableciendo quién debe ocupar la vocalía de los asegurados y sin que haya una norma que le faculte para aquello. Ya pasó en el año 2022 con la acción de protección que fue concedida sin fundamento por un juzgador de Quevedo y que permitió que la vocalía de los asegurados fuera ocupada en el cargo principal por el señor Richard Gómez Lozano y en caso como suplente por la licenciada Mercy Maldonado Galarza. Ahora, y bueno, con la decisión que emitió, oral que emitió la semana anterior, justo el viernes anterior, la señora juzgadora de Portoviejo, pues nuevamente ha pasado este particular. Es por eso es que menciono que es muy preocupante, porque en este caso lo que ha pasado es que, según consta en la demanda de acción de protección presentada por el señor Silvio Renan Cedeño Álava, mencionaba que el 1 de diciembre de 2025 se han autoconvocado algunas organizaciones y han decidido aprobar un adendum a un proceso, según indican, de designación, y han determinado que el señor Jorge Moncayo Chica debe ocupar el cargo de vocal de los asegurados, que esta no constituye una nueva designación, que simplemente es un proceso excepcional, transitorio, para completar el periodo. Pero la realidad, y esto es algo muy preocupante, porque no existe ninguna norma que faculte a algún ecuatoriano, a algún ciudadano, a reunirse con otros ciudadanos y terminar decidiendo quién debe ocupar el cargo de vocal de los asegurados. Esto es algo muy grave lo que ha pasado. Y lamentablemente la señora jueza, sin considerar todos los argumentos, porque hubo, y de hecho yo incluso comparecí como amicus curiae, mencioné todos los argumentos, todas las razones por las cuales era improcedente esta acción de protección, y aún así la señora jueza decidió conceder esta acción de protección. Primero la medida cautelar, luego la acción aceptó en este caso la demanda de acción de protección, y adicionalmente hay un detalle, y es que en esta demanda de acción de protección el accionante mencionaba que la Superintendencia de Bancos, porque claro, una vez que dicen ellos que han designado, pero eso no tiene ningún valor jurídico porque no hay ninguna norma de sustento, han solicitado o han acudido a la Superintendencia de Bancos a solicitar la calificación de la habilidad legal. Y claro, por supuesto, la Superintendencia de Bancos no emitió aquello porque no podía hacerlo, porque no hubo una designación, y luego presentan esta acción de protección, y lo que mencionaba el accionante es que la Superintendencia de Bancos tiene una visión excesivamente legalista de la Ley de Seguridad Social. No, no es excesivamente legalista, es simplemente cumplir la normativa. Y menciona también que no se estaba considerando la normativa infralegal vigente. ¿Cuál era la norma o qué norma decía que estaba vigente? El decreto ejecutivo número 571. Este decreto ejecutivo ya no está vigente. Desde el 1 de noviembre de 2022 contenía el reglamento para la designación del representante de los asegurados, del representante de los empleadores y de sus respectivos alternos. Fue emitido el 3 de octubre de 2022 por el entonces presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Este decreto se fundamentó en los entonces incisos segundo y tercero del entonces artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, pero estos incisos en 2016 fueron declarados inconstitucionales con efecto diferido
por la Corte Constitucional hasta que la Asamblea Nacional emitiera la norma que atendiera los principios de igualdad y participación. Abogada Esto Borja, ocurrió el 1 de noviembre qué de conoce usted 2022. sobre Jorge Moncayo? ¿Quién fue elegido en este enredado proceso por aprobación de la jueza? ¿De dónde viene? Conocíamos que tiene un apoyo parcial de sindicatos, que él se pertenece a Osumtransa, un sindicato de trabajadores de la salud. Es un sindicato relativamente grande, pero que de hecho no representa ni siquiera a una mayoría de los sindicatos. A ver, sobre este particular, no se trata de un tema de apoyos o no apoyos. No hay una norma que sustente esta situación que ha ocurrido. No existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano ninguna norma que haya previsto un proceso transitorio o un proceso excepcional para la Claro, designación del pero a más de eso representante. está evidente la ilegalidad de todo el proceso, pero sí nos interesaría saber quién es este ciudadano, cómo y por qué llega allá, con qué intereses, qué poderes fácticos en definitiva le han apoyado. Bueno, eso no le podría dar una respuesta concreta, simplemente me remito a lo que ha pasado dentro de la acción de protección, a la documentación que consta dentro de la acción de protección, lo que han mencionado algunos medios de comunicación sobre que sí proviene, es un dirigente sindical, proviene de esta organización, del Ministerio de Salud Pública, y la realidad dentro del proceso, dentro de esta acción de protección, es que no hay ningún sustento jurídico para que haya sido concedida esta acción de protección. No hay ninguna norma y eso es algo muy grave porque lo que causa y lo que va a causar esta decisión de la señora jueza es un quebrantamiento de la seguridad jurídica. Y realmente no puede ser posible que las normas simplemente queden como un mero postulado en el papel. Esto es algo muy grave lo que ha pasado porque es la segunda ocasión en la que un juzgador, como lo mencioné inicialmente, sin tener esa competencia, determina quién debe ocupar el cargo de vocal de los asegurados. Y lo que adicionalmente determinó es que esta situación y esta designación, que realmente no es una designación, será hasta terminar el periodo para el que ha sido designado. Y lo digo entre comillas por el señor Richard Gómez Lozano, porque él tampoco fue designado. Él terminó ocupando este cargo porque así lo dispuso en contra de la normativa un juez de Quevedo. ¿Cuál es el procedimiento legal correcto para designar a este vocal de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES, aquel que se propuso y se aprobó en el año 2024? En el año 2024, el 22 de julio concretamente, entró en vigencia la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el artículo 7 de esta ley se sustituyó al artículo 28.1 de la Ley de Seguridad Social. Se reguló el proceso de designación de los vocales principales y suplentes de asegurados y empleadores del Consejo Directivo. Y también se reguló el costo operativo. Se estableció que estuviera con cargo al presupuesto general del Estado. El proceso de designación fue previsto que sea realizado a través de elecciones universales a cargo del Consejo Nacional Electoral. Todos los empleadores, todos los asegurados debíamos participar. Pero ¿qué pasó con este tema? La Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República presentó una demanda de inconstitucionalidad. El 25 de octubre de 2024, la Corte admitió a trámite a través de la sala de admisión y suspendió provisionalmente la vigencia de este artículo 7. En enero de 2025, el 9 de enero, a través de la sentencia número 72-24-IN/25, la Corte declaró la inconstitucionalidad de este artículo 7 y lo expulsó del ordenamiento jurídico. Entonces se generó un vacío normativo. No había ya norma para realizar la designación de los vocales principales y suplentes de asegurados y de empleadores del Consejo Directivo. Por este motivo es que le ordenó al señor presidente de la República que en el plazo de 6 meses, porque esta ley provino de una iniciativa popular normativa que fue impulsada por el licenciado Henry Llanes.
En 6 meses debía ser presentado un proyecto de ley por el señor presidente de la República que regulara el objeto de este artículo porque fue declarado inconstitucional y expulsado del ordenamiento jurídico. Dentro de este plazo no se llegó a presentar ningún proyecto de ley. Ya fuera del plazo, y esto es concretamente el 28 de agosto de 2025, el señor presidente de la República presentó el proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. A través de este proyecto que fue calificado como urgente en materia económica, eh, planteó que se sustituyera el inciso octavo de este artículo 28.1, que inicialmente se refería al costo operativo, pero realmente no se consideró que la Corte declaró la inconstitucionalidad de todo el artículo. Simplemente se hizo de cuenta como si solamente el costo operativo hubiera sido declarado inconstitucional, y esto es incorrecto. La Corte declaró la inconstitucionalidad de todo el artículo. Y este problema se mantuvo durante todo el tratamiento de este proyecto de ley, y tal como entró en vigencia el 1 de octubre de 2025 la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, lo único que se reguló fue el costo operativo, pero no, y tampoco de acuerdo con lo previsto por la sentencia de la Corte Constitucional, pero no el proceso de designación. Entonces, concretamente, para dar respuesta a su pregunta, hay un vacío normativo. Ahora, doctora Borja, en la práctica, ¿cuáles son los impactos de esta situación que está atravesando en este momento el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sobre todo estas deficiencias? Sí, este es un tema muy grave, porque no hay ningún sustento jurídico para que esa acción de protección haya sido concedida, como lo mencioné inicialmente. Hay que también tomar en cuenta que el viernes anterior el IES y la Superintendencia de Bancos interpusieron recurso de apelación contra esta decisión de la señora jueza de Puerto Viejo, pero claro, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la interposición del recurso de apelación lamentablemente no suspende los efectos de esta y la ejecución de esta decisión. Eso es algo muy complejo porque luego tendrá que llegar a la Corte Provincial de Justicia de Manabí y debería ser revocada esta decisión porque no hay ningún asidero jurídico, y ahí habría igualmente un problema de gran envergadura si llega a ingresar al Consejo Directivo, porque la señora jueza lo que ordenó es que la Superintendencia de Bancos emita la calificación de la habilidad legal, remita la información o la documentación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que el IES posesione al señor Moncayo Chica. Pero también hay que mencionar este elemento de que el IES no tiene competencia para posesionar a ninguno de los integrantes del Consejo Directivo del IES. Entonces, es realmente muy grave todo lo que ha pasado. Es realmente un escenario similar a lo que ya ocurrió en 2022 con el señor Richard Gómez y la señora Mercy Maldonado. Es muy grave esta situación, y por esto yo lo mencionaba en algunos espacios. No puede ser posible y realmente es inaudito que a través de una acción de protección totalmente desnaturalizada se llegue a determinar en contra de la normativa quién debe ocupar el cargo de vocal de los asegurados. Y pues ahí habría que ver las consecuencias, los efectos de un Exactamente. tema de esta ¿Cuáles son naturaleza, los riesgos considerando. institucionales que genera este procedimiento tan irregular, y de qué manera se debería garantizar que el vocal de los afiliados represente realmente a trabajadores y jubilados? A ver, en este caso, por una parte, en atención a este vacío normativo que existe, la Asamblea Nacional y en realidad señor presidente de la República, la Asamblea Nacional deberían dar cumplimiento a esta sentencia de enero de 2025 de la Corte Constitucional. Solamente se reguló el costo operativo y tampoco se lo hizo de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, porque no se elaboró el estudio técnico de factibilidad financiera como lo ordenó la Corte Constitucional, entre otros detalles. Y de otro lado, en este caso, em, si llega a ser revocada, que debería efectivamente ser esta decisión de la jueza de Puerto Viejo, pues, y si antes de eso llegara a ingresar al consejo directivo este señor Moncayo Chica, pues podría acarrear realmente la nulidad de todas las decisiones que pudieran llegar a ser adoptadas por el consejo directivo del IES, porque adicionalmente hay que considerar un elemento, y es que por
hecho de que ahora haya 2 de 3 integrantes del consejo directivo del IES no quiere decir que no pueda funcionar el consejo directivo, porque el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social y otras normas sí permiten que funcione el consejo directivo con la presencia de 2 de 3. Ciertamente que la estructura es tripartita y debería haber un representante de los asegurados designado de acuerdo con la normativa, no a través de una acción de protección totalmente desnaturalizada, pero esa es la realidad que tenemos en este mismo momento. Y hay que considerar un elemento adicional, y es que la señora licenciada Mercy Maldonado, a ella en octubre de 2025, la Superintendencia de Bancos le declaró una inhabilidad superviniente porque señalaba que no cumplía con el requisito de la experiencia mínima de 10 años en el ejercicio profesional. La señora Mercy Maldonado presentó una acción de protección. Esta acción de protección fue tramitada en el complejo judicial de Quitumbe, aquí en la ciudad de Quito. En primera instancia fue negada esta acción de protección. Ha pasado ya a la Corte Provincial porque interpuso ella recurso de apelación, y pues habrá que ver también qué pasa con esa decisión. Y de otro lado hay un detalle que también es bastante preocupante, y de esto trató de tomarlo como un argumento el accionante de esta acción de protección de Puerto Viejo, y es que dentro de esta acción de protección de aquí de Quito, presentada por la señora Mercy Maldonado contra la Superintendencia de Bancos, pues el IES, una vez que fue notificada la sentencia por parte de la señora jueza, pues interpuso recurso horizontal de ampliación contra esta sentencia. Y lo que le pedía a la señora jueza es que exhortara a los órganos, a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral, a la Superintendencia de Bancos, a los órganos involucrados, decía en el proceso de designación, a que apliquen este decreto ejecutivo número 571, cuando no está vigente. Y lo dijo en Puerto Viejo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: no está vigente el decreto, pero antes solicitó que se aplicara este decreto ejecutivo que no está vigente. Entonces, también es importante que haya toda la síntesis, la responsabilidad en los pronunciamientos de parte de la institución, porque eso fue efectivamente lo que pasó, y por eso es que el accionante de Puerto Viejo de esta acción de protección mencionaba que el IES no estaba actuando con lealtad procesal. ¿Considera usted que Henry Llanes tiene la razón y que Jorge Moncayo finalmente no podrá posesionarse? A ver, como le menciono y señalé previamente, lamentablemente en este caso, tal como está previsto por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la interposición del recurso de apelación, lamentablemente lo digo de esta manera porque es una ilegalidad, es gravísimo lo que pasó, no suspende la ejecución. Habría que ver igualmente qué pronunciamientos llegue a emitir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos sobre esta situación, pero en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y lo digo de esta manera, lamentablemente, para un caso de una desnaturalización como este, pues, igualmente no suspende la ejecución. Una situación realmente delicada para el IES. Mientras tanto, el IES no para. Vemos los hospitales, los centros médicos de el IES saturados con todos los problemas que se tienen, y esto implica que tienen día a día que irse tomando medidas urgentes para que no se detenga aún más la actividad en el IES. Preocupa el impacto que tiene esta crisis en la confianza de los afiliados hacia la institución, y nos lleva a preguntarnos qué medidas urgentes deberían adoptarse para evitar que el IES quede paralizado por este tipo de disputas judiciales que probablemente tienen un trasfondo político también. Ciertamente que esto es algo muy delicado porque conlleva o da lugar a un mayor debilitamiento de la confianza en la adecuada administración de la institución, que realmente haya, como lo expresó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en esta audiencia, un abuso del derecho, porque el IES lo dijo textualmente, porque incluso el abogado del accionante, el segundo abogado del accionante, reconoció en esa audiencia que el decreto ejecutivo número 571 que pedía que aplique
no estaba vigente. Y aún así la señora jueza concedió esa acción de protección. Eso es algo muy, pero muy grave, muy preocupante. Mientras tanto, claro, la situación principalmente del seguro de salud, del seguro de pensiones, son muy complejas. Ameritaría que en cada uno de estos fondos haya decisiones en torno y medidas en torno a la gestión institucional, incluso reformas de carácter legal. Pero lamentablemente con todos estos factores, eh, es muy delicado el panorama realmente. Y esto es algo que no debería pasar, porque al final del día y en primer lugar, de acuerdo con la Constitución, la garantía del derecho a la seguridad social constituye uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano. Y a través de esta acción de protección, como lo he mencionado, se ha desnaturalizado absolutamente todo. No hay ningún sustento jurídico para esa decisión. Y eso es muy Bien, preocupante para porque finalizar, genera una desconfianza en la adecuada administración del IES, sí, pero adicionalmente en el sistema judicial del Ecuador. abogada Borja, coméntenos por favor qué es lo que está pasando en el IES en este año. Sabemos que el déficit en su presupuesto supera los 1.400, 1.500 millones de dólares y que esto afectaría directamente al sistema de pensiones si es que no se resuelve. Se ha dicho también que al IES no le va a quedar más remedio que deshacerse de algunos activos productivos. Sí, ciertamente, según lo que se puede revisar en el presupuesto aprobado para este año 2026, para el ejercicio fiscal de este año 2026 y que está contenido en la resolución número CD 700, se evidencia que hay un valor importante que ha sido previsto por recuperación de inversiones, por recursos que tendrían que provenir en este caso del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para poder cubrir las obligaciones actuales, que esto es algo que viene ocurriendo desde hace varios años, lamentablemente, porque los ingresos que tienen no llegan a ser eh, suficientes para cubrir, en este caso, los gastos. Porque, por ejemplo, en el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES, el sistema de pensiones está diseñado para que el 60% de la pensión sea cubierto con el aporte de los asegurados, pero hay un 40% restante que está con cargo a la contribución obligatoria del Estado. Y según lo que se evidencia de esa resolución, pues al final en el presupuesto general del Estado, bueno, el IE solicitó un valor superior al que consta en el presupuesto general del Estado. Entonces ahí ya se genera un perjuicio a la institución. En el caso del seguro de salud individual y familiar, simplemente como un rubro en el presupuesto general del Estado por obligaciones de ejercicios fiscales anteriores, se ha colocado un valor y por eso esto se lo hace constar como parte de las contribuciones del seguro de salud individual y familiar, pero no porque realmente para este año 2026 en el presupuesto general del Estado se haya previsto que para las obligaciones de este ejercicio fiscal del seguro de salud individual y familiar por concepto de contribuciones del Estado a este fondo se haya asignado un valor como tal. Entonces es realmente preocupante porque detrás de todo esto hay varios detalles, problemas o falencias en la gestión institucional, pero también problemas financieros. Por ejemplo, en el caso del seguro de salud individual y familiar, incluso hay una demanda de inconstitucionalidad, que yo lo he mencionado en varios espacios, que fue presentada por el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ante la Corte Constitucional y que se refiere a la norma respecto del financiamiento y atención a las personas que lamentablemente padecen de enfermedades catastróficas, porque hay una incongruencia entre la Ley de Seguridad Social y lo que manda la Constitución, porque claro, la Ley de Seguridad Social está vigente desde el 2001, mientras que la Constitución lo está desde el 2008. Todavía está en trámite esta demanda de inconstitucionalidad. El IES incluso solicita que en atención a lo previsto por el artículo 50 de la Constitución, que manda que esto es una responsabilidad del Estado, pues que la declaratoria de inconstitucionalidad sea realizada incluso con efecto retroactivo para que se reconozcan todos los valores desde la fecha de vigencia de la Ley de Seguridad Social. Y lo que se ve de otro lado es que lamentablemente siempre
falta esa voluntad política de todos los actores involucrados en esta materia por abordar la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero además de las autoridades, para abordar esta situación, porque, bueno, cuando era presidente del Consejo Directivo, el doctor Eduardo Peña anunció que se iban a realizar mesas de diálogo para construir una propuesta de reforma a la ley de seguridad social. Mencionaba que se enfocaría en pensiones y en salud, pero solo se realizaron 2 mesas y con una distancia de meses, una distancia bastante considerable. Luego ya no se conoció ningún detalle adicional y hasta ahora no se conoce Sí, absolutamente nada de lamentablemente ese todo esto proceso. trae una tremenda inestabilidad en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí se han cambiado los directivos, si me pregunta a mí. No tengo idea de quién sea el actual director del IES en la provincia de La Suay. Han rotado 3 en los últimos días, en los últimos meses, debería decirlo, y también en puestos claves como la dirección del hospital aquí en la ciudad de Cuenca, el Hospital José Carrasco, un hospital bastante grande, tiene directivos que se cambian mes a mes, por supuesto. No entendemos cómo pueden realizar una gestión efectiva cuando recién están sentándose en su puesto y ya son cambiados. Y hay otro aspecto, es difícil de entender cómo el IES, siendo una entidad que tiene mucho dinero, muchos activos invertidos, se habla que solamente el Estado ecuatoriano tiene en sus manos unos 27.000 millones de dólares, ya sea en bonos o como deuda acumulada por sus obligaciones no pagadas, puede estar en la situación paupérrima en la que está. Augusto de la Torre, uno de los expertos en el IES, nos decía que el Estado sí paga un interés por esos 27.000 millones o por parte de eso. Interés bajito, decía, pero paga. Se acaba de anunciar también el día de ayer, hace 2 días, por parte del presidente de la República, que el BIES dará créditos hipotecarios para los afiliados con un interés, me parece que era del 2,9%. Interesantísimo para los afiliados, pero ¿y el rendimiento de ese dinero que es de los propios afiliados? Pues el manejo financiero, su eficiencia, debería justamente ser una de las primeras preocupaciones de ese consejo directivo, que es el tema que nos ha traído a conversar con usted el día de hoy. Le dejamos con su comentario final. Y ciertamente que uno de los problemas de la institución, y esto ya lo analizó, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo en el marco del programa de asistencia técnica que proveyó al IES entre 2018 y 2022, la presencia de administraciones pasajeras y generalmente poco técnicas realmente es uno de los nudos críticos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En un documento de estos que consistía en una serie de entrevistas a expertos de aquí de Ecuador en materia de seguridad social, detallaban que incluso la curva de aprendizaje no daba lugar a que pudiera lograrse este objetivo porque hay cambios constantes, cambios frecuentes de las autoridades, de los cargos de nivel jerárquico superior y no se permite con esto una continuidad de los procesos, una estabilidad en la toma de decisiones de la institución y esto es algo que no debería pasar, no debería ocurrir porque se trata de una institución que tiene una misión tan importante como lo es garantizar el derecho a la seguridad social y los derechos relacionados con la seguridad social, valga la redundancia de alguna manera. Y adicionalmente sobre este tema de la tasa de interés para este producto financiero, estos préstamos hipotecarios que fue anunciado en esta semana por el señor presidente de la República, luego por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma, según lo previsto por la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Realmente lo que llama la atención y lo que genera interrogantes es precisamente el rendimiento, porque claro, hay que considerar la tasa actuarial, las recomendaciones de los estudios actuariales anteriores que indican que los rendimientos de las inversiones en estos productos financieros, por ejemplo, no deberían generar intereses inferiores o rendimientos inferiores a la tasa actuarial, que es superior al 6%. Entonces, ahí habría que ver, según lo que señala y escuchaba que había mencionado el señor gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
todo tiene un sustento técnico. Sería importante conocer esos detalles y particulares sobre los rendimientos que pueda esto generar. Pero bueno, adicionalmente, y ya para finalizar, nuevamente insisto en este particular de que es algo inaudito realmente que a través de una acción de protección totalmente desnaturalizada, nuevamente la vocalía se haya determinado quién debe ocupar, y esto en contra de la normativa, la vocalía de los asegurados del Consejo Directivo. Esto es un nuevo quebrantamiento a la institucionalidad, a la gobernabilidad de una institución con una misión tan importante como lo es la garantía del derecho a la seguridad social. Y también es un quebrantamiento y una desconfianza adicional al sistema de justicia ecuatoriano. Así es, abogada Borja. Lamentablemente esa es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No podemos olvidar los gigantescos errores que se dieron en el pasado. Aquí el Hospital José Carrasco funcionaba con 600 personas hasta la época de Rafael Correa, en donde con administración del IES de Fernando Cordero subió a más de 2.000 y allí se ha quedado con tendencia a subir el número de personas en el mismo hospital. La instauración de servicios médicos para cónyuges, hijos, seguro social campesino se lo hizo sin financiamiento, siendo esos orígenes que no podemos olvidarlo de la enorme desgracia en la que se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Que tengan un excelente día. Declaraciones Gracias. de la abogada Patricia Borja, experta en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.